A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero de Telesucesos. Las principales noticias del día. Titulares. La Corte Constitucional establece indemnización para jueces destituidos en 2019. 25 generales de la policía son auditados por la Contraloría. Omicron ya es de contagio comunitario en Ecuador, según el Ministerio de Salud. Roaming desaparecerá para la comunidad andina desde el 1 de enero. Bienes sin uso en el centro de Quito cuentan con 2 opciones para su utilización. En el segmento de opinión, la unidad nacional es indispensable para salir de la crisis y el año que llega. En política internacional, balance, segunda parte. Los editoriales serán de César Ulloa, Quito, me dueles, José Hernández, Caso El Universo. El juez Chucky Seven sigue ahí. León Roldós, no solo sobrevivir. Mauricio Gándara, el embajador y las visas. Noticias del día. Corte Constitucional establece indemnización para jueces destituidos en 2019. El 15 de octubre de 2019, el Consejo de la Judicatura confirmó la destitución de 26 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Los cesados no aprobaron la evaluación que fue realizada por un comité evaluador conformado por 18 académicos y juristas. Varios de los afectados presentaron su caso ante la Corte Constitucional. Sin embargo, en su sentencia, la Corte dice que el reglamento en el que se basó la evaluación y posterior destitución de los jueces es inconstitucional porque no se enmarcó en el término legal que establece una evaluación y renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia cada 3 años. Sin embargo, el organismo aclaró que esta sentencia no tiene efecto futuro. Aunque sí se dispuso el pago de una indemnización, no se establecieron los montos a pagar. A través de un comunicado oficial, la Judicatura respondió que la evaluación respondió a un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y recordó que las actuaciones y decisiones de ese Consejo están blindadas por otro dictamen de la propia Corte Constitucional. Además, el Consejo indicó que si bien la Corte observa el reglamento de la evaluación, no se pone reparos a las facultades evaluadoras del Consejo de la Judicatura, ni tampoco a los resultados de dicha evaluación o a los nombramientos de jueces que se hicieron posteriormente. La Judicatura mencionó que presentará un recurso de ampliación y aclaración a la sentencia. 25 generales de la policía son auditados por la Contraloría. El Contralor Carlos Riofrío dispuso a la entidad que inicie los exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas de 25 generales de la Policía Nacional. La orden llega después de que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y la comandante general de la Policía, Tanya Varela, visitaron al funcionario para pedirle el inicio de este proceso. La información será cotejada con los registros de otras instituciones públicas como el Servicio de Rentas Internas, las superintendencias, registros de la propiedad y otros. Y el tiempo estimado para concluir las investigaciones patrimoniales será de 91 días. Además, la entidad informó que la solicitud gubernamental fue para auditar el patrimonio de 19 generales, pero que el control se ampliará a 6 uniformados más, así como también se extenderá a sus cónyuges, parejas de unión de hecho o hijos menores de edad.
La revisión surge luego de las polémicas declaraciones del embajador estadounidense en nuestro país, Michael Fitzpatrick, quien dijera que su país retiró las visas a los involucrados en el caso Narcogenerales. Omicron ya es de contagio comunitario en Ecuador, según el Ministerio de Salud. La tarde del 27 de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud confirmó que la variante Omicron del COVID-19 ya circula de manera comunitaria en Ecuador. A través de un comunicado de prensa, la entidad dijo que en el país se han confirmado 24 contagios, 18 en Quito y 6 en Guayaquil, a los que se suman 27 casos sospechosos, lo que significa que ya es comunitario. Para evitar la propagación de esta variante, el ministerio aseguró que todos los casos, tanto los confirmados como los sospechosos, se encuentran en cerco epidemiológico. Sin embargo, la entidad reconoce que en las últimas semanas se ha registrado un repunte de contagios de COVID-19 en todo el país. El Ministerio de Salud identificó un aumento importante de casos positivos de COVID-19 en la provincia del Guayas y detalló que hubo 675 casos positivos en la semana 50 y 1.022 en la semana siguiente, es decir, casi el doble. Cabe resaltar que desde la semana 48 se ha observado un incremento en esta provincia de manera sostenida. Para la autoridad sanitaria, las aglomeraciones y los eventos sociales registrados en las últimas semanas a propósito de la temporada de Navidad y Año Nuevo han influido en esta realidad, por lo que el Ministerio de Salud ha hecho un llamado a la ciudadanía a evitar reuniones y seguir de forma estricta los protocolos de bioseguridad. Roaming desaparecerá para la comunidad andina desde el 1 de enero. Las tarifas de roaming en telefonía móvil desaparecerán desde el 1 de enero de 2022 dentro de la comunidad andina que integran Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Una medida que beneficiará a los 111 millones de personas que habitan el territorio compuesto por estos 4 países. De esta forma, los bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos no tendrán que abonar ningún recargo adicional por el servicio de roaming internacional bajo la modalidad de pospago en los países de la comunidad, informó este lunes 27 de diciembre del 2021 el organismo internacional en un comunicado. La eliminación del roaming se producirá gracias a la entrada en vigor de la decisión 854, que es una norma supranacional aprobada el 19 de febrero de 2020 por los 4 países y de obligatorio cumplimiento. Esta norma establece que cuando un ciudadano de alguno de los países de la comunidad andina esté en el territorio de los otros 3 países, se aplicarán las mismas condiciones y tarifas que el país de origen por los servicios de voz, SMS y datos. Esta histórica decisión contribuye a los esfuerzos de los países de la comunidad andina para cerrar la brecha digital y cumplir el principio fundacional de nuestro organismo, que es el de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andinos. Así lo afirmó el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, el colombiano Jorge Hernando Pedraza. Bienes sin uso en el centro de Quito cuentan con 2 opciones para su utilización. Personas recostadas en el piso de Portales en el centro de Quito es una escena que se repite con frecuencia. En la actualidad existen 60 edificaciones de propiedad pública, es decir, del municipio o del gobierno, que según la administración Manuela Sáenz se encuentran sin uso. Algunos moradores alertan de la inseguridad acerca de estos inmuebles porque cuentan que existen personas en situación de calle que ciertas veces aprovechan la falta de movimiento para ingerir licor y otras sustancias sujetas a fiscalización. En estos casos interviene el Patronato San José con abordajes a las personas que hacen de esos espacios su morada. Solo en el centro se han llegado a 500 personas en lo que va el 2021 de los 1.790 abordajes que se han hecho en toda la ciudad. Una de las posibilidades que analiza el municipio con las edificaciones sin usar es la de utilizarla para proyectos sociales como el Hogar de Paz, al que actualmente acuden 100 usuarios que no tienen dónde pasar la noche. Otra alternativa del Cabildo es que se destinen los inmuebles para las grandes actividades culturales, como detalla José Antonio Vaca, titular de la Administración Centro. El funcionario hace énfasis en la necesidad de dar uso a los predios
como el ex dispensario del IES, para actividades que contribuyan con el desarrollo de la zona patrimonial. Otra opción es que algún organismo solicite alguno de los predios para fines educativos o culturales a través de un comodato. Desde la Dirección de Bienes Inmuebles detallan que para ese fin las organizaciones pueden presentar un proyecto que incluya la forma de financiar la adecuación del inmueble para su uso. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece dos categorías para los bienes públicos: de dominio privado y de dominio público. En los primeros pueden estar, por ejemplo, viviendas expropiadas con el fin de preservar el patrimonio, y en los segundos espacios como canchas. Hay otra figura, el arrendamiento. En el centro están registrados unos 1.800 predios de propiedad municipal que están bajo esta modalidad. Salud infantil. La prevención del contagio en esta época de la pandemia por el COVID-19 tiene sus puntos básicos en estas 3 normas de conducta: distanciamiento social, aseo de manos y cara y uso de mascarillas. Los padres deben tratar de hacer entender a sus hijos la necesidad imperiosa de mantener estos 3 puntos, y debe hacerse con un lenguaje que ellos entiendan de acuerdo a la edad. El niño debe aprender a soportar o tolerar la imposibilidad de salir de la casa a visitar a los abuelitos, supermercados, parques. Deben crear un hábito de lavado frecuente de las manos y de la cara, y debe aprender a manejarse con mascarilla a partir de cierta edad, pero no debe mantenerse con mascarilla todo el día, y menos aún los pequeños menores de 1 año de edad. Cuidados en tiempo de COVID. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Realmente es un problema muy preocupante esto del COVID, por lo cual sugiero, por favor, si tiene la oportunidad de vacunarse, vacúnese, y si no, siga pensando que toda persona que se aproxime a usted o usted mismo puede ser una persona contaminada que puede contaminar al resto. Mantenerse, por favor, con la mascarilla todo el tiempo que ustedes estén con alguien. Segundo, mantener el distanciamiento. La distancia es muy importante porque el virus se transmite a través de las partículas de saliva que se expresan al toser, hablar o estornudar. Es por esto que la mascarilla es de suma importancia. ¿Y qué tiene que ver el corazón con el virus? Se ha visto que este virus no solamente afecta el problema pulmonar, como lo teníamos pensado desde el inicio de la pandemia. Hoy en día se ve que el corazón es uno de los órganos más afectados por el virus. Voy a hablarles ahorita de la pericarditis. ¿Qué es la pericarditis? Nuestro corazón tiene una membrana muy delicada, muy frágil, que lo recubre y permite un latido muy suave sin estar en relación con los otros órganos del tórax. Este pericardio tiene un líquido que permite que no exista un roce entre la membrana y el músculo cardíaco. Esto se llama pericardio. Esta membrana denominada pericardio puede inflamarse por la presencia del COVID y puede producir lo que se llama una pericarditis. Peri porque es el pericardio y carditis porque es el corazón. Y el término itis significa proceso inflamatorio. Puede haber 2 cosas a nivel del pericardio: una inflamación en sí del pericardio, o puede haber un derrame pericárdico. El derrame pericárdico es el momento que se acumula el líquido por el proceso inflamatorio alrededor del corazón y puede traer un compromiso severo a nivel del mismo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La unidad nacional es el único camino para salir de la crisis. La incapacidad para ejercer control en su territorio, la falta de autoridad o su pérdida de presencia, la crisis de credibilidad en las instituciones democráticas
así como la creciente inseguridad jurídica y la ineficacia del Estado, constituyen la suma de elementos o factores que peligrosamente nos pueden conducir a un Estado fallido. El concepto de Estado fallido surgió en los años 90 tras la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, URSS. Mas hablar del tema resulta una propuesta ciertamente polémica. Hay estudiosos que prefieren suavizar el término para desarrollar teorías sobre estados débiles o frágiles, matizando así muchos casos en los que se advierten líneas preocupantes que establecen alertas rojas por los índices de eficacia de ciertos estados. La falta de estabilidad política ha sido sin lugar a dudas uno de los elementos más perturbadores para nuestro país, cuya inestabilidad institucional le ha llevado a exacerbar sus debilidades y su incapacidad para atender las crecientes demandas de una sociedad en donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene acceso a un trabajo formal. La democracia cada vez está más lejos de ser un sistema de organización social capaz de ofrecer a los pueblos eficaces, concretas y justas posibilidades de participación en la toma de decisiones políticas dentro del Estado y especialmente en el disfrute de la salud, la educación, el trabajo, la seguridad integral y la cultura. La democracia económica, sin lugar a dudas, es la infraestructura de la democracia política y esta carece de sustento si la primera no existe. El Estado debe ser un poderoso medio para la consecución de las metas del hombre y no un fin por sí mismo. Y el ser humano debe constituir el centro y la razón de ser de las instituciones políticas. La dimensión humana del desarrollo, entendida como la suma de la libertad, dignidad, salud, estabilidad económica y seguridad jurídica, es lo que se debe buscar como resultado práctico de eficaces acciones de los gobernantes, entendiéndose que el desarrollo humano dentro de la sociedad tiene directa relación con una serie de bienes tangibles e intangibles que en conjunto determinan la calidad de vida de un pueblo. Es fundamental entender en este punto que el crecimiento económico por sí mismo no significa desarrollo humano. Existen muchos países que tienen altos índices de crecimiento, pero bajo desarrollo humano. El desarrollo humano es sin duda el resultado del desarrollo económico, entendido como un concepto de orden cualitativo que está directamente relacionado a la salud pública, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, a la seguridad ciudadana y ambiental. Está además directamente relacionado con la producción, productividad y sobre todo con la equidad social. Por tanto, no se trata de lograr el simple crecimiento económico, sino el desarrollo, esto es, el aumento constante de la producción acompañada de la justa distribución social de los beneficios del progreso, como la sumatoria ideal del desarrollo político, biológico, económico y cultural de la sociedad. La educación es uno de los pilares fundamentales para construir sólidas bases de un país. La educación es el instrumento fundamental para alcanzar el desarrollo de una sociedad moderna y democrática y libre. Para ello es fundamental implementar urgentes y eficaces reformas al sistema educativo nacional, buscando la implementación de pensums sustentados en valores, alejados de adoctrinamientos perniciosos. Es inaplazable lograr ampliar a todo el territorio nacional sistemas de conectividad a efecto de tener a los estudiantes rurales dentro de redes modernas de comunicación y teleeducación. El Ecuador no logrará
salir de su megacrisis si no se implementa un vasto proyecto de desarrollo rural integral con crédito oportuno y de bajo costo, a más, claro está, de asistencia técnica que nos conduzca a la formación de un país agroexportador, alejado de viejas y agresivas prácticas extractivistas que han ocasionado graves daños a los ecosistemas. Nuestro paraíso llamado Ecuador se ha convertido en un paraíso para los carteles del narcotráfico internacional y local, pasando una gigante factura a la sociedad ecuatoriana que paga un elevadísimo costo por políticas permisivas que son las responsables del avance mafioso. Basta constatar lo que ocurre dentro del sistema penitenciario de nuestro país para advertir que no es el Estado el que controla esos recintos carcelarios y que desde allí se maneja el crimen organizado, destrozando elementales sistemas de seguridad ciudadana. Si la sociedad ecuatoriana no reacciona en su conjunto y a tiempo para consolidar su poder a fin de sacudir y conducir a las estructuras políticas y sociales para lograr un gran acuerdo nacional con no más de 5 puntos fundamentales, la crisis, la inseguridad, la pobreza y el lumpenparlamentarismo seguirán abriendo anchas avenidas para el peligroso establecimiento de un Estado fallido que nadie lo quiere. Los ecuatorianos tenemos el deber de evitarlo y para ello, desde la ciudadanía tenemos que, con la urgencia que el país reclama, forzar a la clase política, a los sectores sindicales, a la academia, a las élites, a sentarse en una mesa racional de diálogo con el gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza, con la finalidad de llegar a establecer una agenda mínima de desarrollo que contenga temas como la rearquitectura legal de la legislación laboral para abrir compuertas para el empleo y el trabajo, la seguridad social, la seguridad ciudadana, la seguridad ambiental, el desarrollo rural integral, la conectividad, la salud y la educación. La unidad nacional es el único camino ecuatoriano que nos queda para soñar, diseñar y concretar la construcción de una nueva sociedad más democrática, más justa, más igualitaria, más equitativa, más inclusiva, más solidaria, más ética. A todos ustedes, vaya mi abrazo solidario con los mejores deseos de un mejor 2022. ¡Feliz Año Nuevo! Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros en el noticiero de Telesucesos. Es la última semana del año, los últimos días hábiles del año 2021. Queremos desearles que el 2022 sea para ustedes un año positivo, un año en donde cumplan sus objetivos, cumplan sus metas. Pero también volvemos a hacer un llamado al cuidado. Hemos estado dialogando con diferentes personas en Europa, en diferentes partes del mundo, gracias a las nuevas tecnologías. Realmente la pandemia continúa avanzando. Esa nueva variante, Omicron, sigue generando problemáticas. Y es porque, por un lado, hay personas que no quieren vacunarse, lo cual es muy, muy grave. Es importante lo que el gobierno está haciendo, exigiendo el certificado de vacunación. No es que se atente contra los derechos. Quien no se vacuna atenta contra los derechos de los otros. Lo importante es estar todos vacunados y conseguir que la sociedad en general mejore, sea más sana, evite contagios. Por lo tanto, no critiquemos porque nos exigen el certificado, sino critiquemos a quien no quiere vacunarse porque atenta contra nuestro derecho a la salud. Eso debemos tenerlo muy claro. Próximo año es un año de muchos retos para el país, de muchos retos para cada uno de nosotros, para continuar trabajando, avanzando, proyectándonos desde el punto de vista individual, familiar, empresarial o como país. Pongamos nuestro mejor empeño y el mejor empeño en este momento debe ser cuidarnos, evitar contagiarnos y contagiar. Por eso, si no están vacunados, por favor, acudan a los centros de vacunación. Es su responsabilidad cuidarse a sí mismos, pero cuidarse a sí mismos significa cuidar a la familia y cuidar la sociedad.
La vacuna es gratuita, la vacuna está al alcance de todos. El gobierno ha hecho un trabajo impresionante en 3 meses y medio logrando vacunar a más del 80% de la población, pero ese 20% nos genera problemas a todos. Si pensamos en poblaciones de 100.000 habitantes, 20% quiere decir que 20.000 no están vacunados. Uno dice la mayoría está, pero ese poquito que nos falta, ese poco que la verdad es bastante, genera problemas a toda la población. Así es que, por favor, exijamos a nuestros amigos, a nuestra familia, que todos se vacunen. La primera dosis, la segunda dosis, el refuerzo. Es la única manera que como sociedad vamos a lograr salir de la problemática que hemos enfrentado 2020-2021. Proyectarnos, poder trabajar, poder estudiar, poder volver a una mejor normalidad luego de que estas épocas difíciles terminen. Gracias por estar con nosotros, un feliz año a todos ustedes y nos vemos en una semana más. Global Hoy con Alan Carney. En el programa anterior revisamos los aconteceres políticos más significativos que se dieron en 5 de los países de mayor poderío económico o geopolítico del mundo. En este, revisaremos los acontecimientos en otros entornos, tanto geográficos como políticos. Así, en febrero, el ejército birmano, con una larga tradición autoritaria y que se define como socialista, da un golpe de Estado contra el gobierno legítimamente electo y toma el poder en un escenario de violencia extrema y represión brutal, con varios miles de muertos y una abierta rebelión en varias regiones del país a las que la dictadura militar trata como enemigos de guerra y actúa como ejército de ocupación. Dada su ubicación, Myanmar no verá intervención de nadie en pro de una democratización más allá de unas palabras. Su larga frontera con China y el solapado apoyo de esta a la dictadura le aseguran una seguridad en los suministros esenciales para la represión, es decir, armas, municiones y equipos. El jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, actual jefe del Estado, es uno de los principales acusados por el genocidio y de la política de expulsión de la comunidad rohingya del país. Una sucesión de golpes de Estado se producen también en varios estados del África subsahariana, donde el incremento de la influencia de grupos islamistas radicales, sea afines a las franquicias de ISIS o Al-Qaeda, es una amenaza creciente a la frágil estabilidad regional. El anunciado retiro de las fuerzas francesas de la región deja abierto un escenario potencialmente explosivo para varios países, particularmente Nigeria, en plena guerra con el salvaje grupo islámico Boko Haram. En marzo se produce la visita del Papa a Irak, la primera en la historia. Visita a varias comunidades cristianas que han sobrevivido desde hace siglos en el país. Tiene un gran significado para muchas de estas comunidades cristianas que precariamente sobreviven en un entorno extremadamente hostil en todo Medio Oriente. Como dato curioso, el 19 de marzo asume la presidencia de Tanzania Samia Suluhu Hassan tras la muerte por COVID del presidente John Magufuli, uno de los más prominentes escépticos africanos del COVID. En ese mismo mes, embarranca el carguero Ever Given en el canal de Suez, generando un enorme atasco en el comercio mundial, en particular el del petróleo que sale del Golfo Pérsico y Arabia Saudita hacia Europa. El incidente muestra la fragilidad de las rutas esenciales de la globalización. Posteriores cuellos de botella de producción y transporte han generado crisis severas en las cadenas productivas de varios países. En mayo estallan graves incidentes en Gaza entre Israel y el grupo Hamas.
Mueren casi 250 palestinos y 12 israelíes por bombardeos indiscriminados de lado y lado. El 23 de mayo se produce el primer acto de piratería aérea protagonizado por un Estado en el mundo. Un avión de pasajeros en la ruta Atenas-Vilna es obligado a desviarse con la amenaza de un caza de combate bielorruso a su lado y aterrizar en Minsk. Las fuerzas de seguridad bielorrusas irrumpen en el avión y a punta de pistola secuestran al disidente Roman Pratasevich y a su novia por órdenes expresas del dictador Lukashenko. El insólito acto aísla aún más a la dictadura, cuyo único aliado regional es el gobierno ruso, que, al menos en apariencia, ve como algo normal este tipo de acciones. Tampoco condenará la vileza del dictador de Minsk cuando más tarde en este año busque una miserable venganza contra la Unión Europea por sus sanciones y críticas, instrumentalizando una masiva ola migratoria desde Oriente Medio hacia Europa vía Polonia nada menos. Seguramente arguirá que buscaba favorecer el alicaído turismo a su país. Junio trae una sorpresa anunciada: la pérdida de su cargo como primer ministro de Israel de Benjamín Netanyahu tras 12 años en el cargo. Su sucesor, Naftali Bennett, también es de línea dura, pero mostró flexibilidad para obtener apoyos que volvieron viable su triunfo. En las elecciones, por así llamarlas, de Irán, el candidato de la teocracia gana con facilidad ante la exclusión de todos los candidatos opositores. Menos de la mitad de los electores van a las urnas desengañados ante la farsa. A mediados de julio, al tiempo que en Canadá y el noroeste de Estados Unidos se produce una de calor inédita y masivos incendios, en Europa unas inundaciones sin precedentes, pues en un día llueve el equivalente de 2 meses, provocan la muerte de 220 personas y enorme destrucción de infraestructuras y viviendas. Similares eventos en todo el mundo marcan la gravedad creciente del cambio climático global. Al mes siguiente, el secretario general de la ONU califica el informe del panel sobre cambio climático como un código rojo para la humanidad. El 15 de agosto se produce la toma de Kabul por las fuerzas del Talibán, evento anticipado y previsto por todo el mundo, excepto por los departamentos de inteligencia americanos que habían informado al presidente Biden que la captura de Kabul tardaría al menos 6 meses. Las escenas de la caótica salida de las fuerzas americanas y de la OTAN y de miles de civiles afganos que habían trabajado con ellas desde el aeropuerto de Kabul dieron la vuelta al mundo, no precisamente prestigiando la gestión siquiera de la retirada. Hacia fines de septiembre se producen en Alemania las elecciones que encumbran a la socialdemocracia alemana al poder, y en la primera semana de octubre asume su cargo el nuevo primer ministro japonés. El proceso de liquidación del concepto de un país, dos sistemas aplicado para la reincorporación de Hong Kong a China llega a su fin con la imposición por la fuerza de la autoridad absoluta del régimen chino y la eliminación de hecho de todas las garantías que China ofreciera en 1997 al gobierno británico, sí, pero sobre todo a los propios habitantes de la isla. La política china ha quedado perfectamente definida por el nuevo emperador. Le es indiferente cualquier opinión crítica externa, y la interna ya no existe, y su objetivo es borrar el siglo de la humillación, volviendo a China la principal potencia mundial. Las tensiones regionales, en particular con Taiwán, así lo demuestran. Para finales del año quedó también
el cada vez más preocupante escenario del posible conflicto en Ucrania, con la concentración de grandes ejércitos rusos en su frontera y el ultimátum de Putin a la OTAN exigiendo unos compromisos difícilmente aceptables para esta y para la Unión Europea y para los Estados Unidos en su conjunto. Uno de los pocos temas inspiradores en esta última parte del año es el lanzamiento del telescopio James Webb, el más potente que se haya construido jamás, para explorar cada vez más lejos los orígenes del universo. Tal vez su primer diagnóstico debería ser mirarnos a nosotros mismos para tratar de comprendernos y explicarnos mejor. Muchas gracias. Editorial. Quito, me dueles, por César Ulloa, La Hora. Quito está igual que sus calles, llena de huecos y baches. Los problemas de la ciudad dejaron de ser coyunturales y se convirtieron en estructurales. Es decir, tienen origen y se han agudizado, y tampoco se encuentran soluciones sostenidas y concertadas. La gente aprendió a vivir en la dinámica de sálvese quien pueda, pues la vecindad se diluyó como forma de vida. El problema se inició en las últimas 3 administraciones y tampoco hay orientaciones diferentes ahora. Primero hay que respondernos qué tipo de ciudad queremos y después con qué contamos para comenzar las transformaciones. En otras palabras, de qué recursos y talentos disponemos y en qué tiempo concretaremos las tareas. Tenemos que ser responsables de lo que pasa en la carita de Dios. Hay que construir una visión de Quito en una era epidemiológica que rebasa la lógica de planificación anterior a la pandemia. El trabajo va en 2 dimensiones, la intangible y la tangible. Respecto a lo primero, lo más urgente es llenarnos de amor propio y diagnosticar qué sucede con la identidad de los ciudadanos en cuanto al respeto por el otro, el cuidado de los espacios públicos, la participación en obras colectivas, el estado de humor, el sentido comunitario, la relación con las autoridades, el capital social, la manera de relacionarnos. Entonces, no se trata solo de una carpeta asfáltica y otras obras. Es prioritario el análisis y el diseño de un nuevo modelo de gestión administrativa de la ciudad. El mundo que vivimos nos demanda más agilidad e inteligencia multidimensional en cuanto a las soluciones de las diferentes problemáticas. Por otra parte, la elección de la principal autoridad y de los concejales es un tema estrictamente cualitativo, en el sentido en que debemos exigir a los partidos y movimientos que tengan filtros de altísima calidad para la conformación de las listas. No es un tema de poner a cualquiera. En síntesis, identidad de proyecto de ciudad, modelo de recursos y talentos. Nuestra mirada debe ser prospectiva sobre Quito en el 2050, si no, seguiremos únicamente apagando incendios de todo tipo. César Ulloa, La Hora. Caso El Universo. El juez Chucky Seven sigue ahí. José Hernández, 4 pelagatos. Y ahora, ¿qué pasará con los jueces correístas que hicieron posible las violaciones a los derechos humanos por parte de Rafael Correa y su gobierno en el caso del Universo? Por supuesto que tendrán que asumir parte de los $400,000 que el Estado debe pagar a las víctimas. El procurador Íñigo Salvador ya anunció los procesos de repetición. ¿Eso basta? ¿Eso es todo? La Corte Interamericana, en su fallo, señala las evidencias que encontró en el proceso penal que instauró Correa contra César, Carlos y Nicolás Pérez y Emilio Palacio. Evidencias contradictorias, se lee, con la garantía del derecho de las víctimas a ser juzgadas por un juez o tribunal independiente e imparcial y su derecho de defensa en el marco de un proceso judicial efectivo. Y señala 7. Literal A. Las declaraciones de Correa. Hay que agregar su aparato de propaganda en los medios estatales que colocó a las partes en una posición de desigualdad y las garantías de independencia e imparcialidad del órgano judicial quedaron seriamente afectadas. Literal B. La sentencia de primera instancia no precisó con claridad el tipo penal por el cual fueron condenadas las víctimas del caso.
Nunca demostraron los jueces por qué se extendió la responsabilidad penal a los directivos del Universo. Literal C. La ley no permitía enjuiciar penalmente a una persona jurídica. Haber enjuiciado penalmente a ese diario constituyó una inobservancia del principio de competencia y legalidad. Literal D. La participación de jueces temporales vulneró el derecho de competencia. Literal E. La reinstalación de la audiencia en fase de apelación el 22 de septiembre de 2011 generó un estado de indefensión y vulneró el derecho a la defensa de los procesados. Literal F. Afectada la independencia judicial, la posibilidad de impugnar sentencias de primera instancia y de que esos recursos se resolvieran con imparcialidad era remota. Literal G. En la resolución de una acción constitucional de medidas cautelares se determinó que la sentencia de primera instancia no fue creada en el equipo informático del juzgado correspondiente, sino que provino de un equipo externo. Un equipo externo cuyo nombre de usuario era Chucky7. El juez que recibió la sentencia hecha se llama Juan Paredes Fernández. El caso llegó por la triquiñuela que ocurrió el 17 de mayo de 2011. Ese día, el juez titular del juzgado 15º, Osvaldo Sierra, fue suspendido del cargo por 90 días debido a una sanción disciplinaria. Juan Paredes asumió el caso en calidad de juez temporal a partir del 19 de mayo. Todo lo hizo el correísmo con jueces temporales. Sucre Garcés Soriano, Mónica Encalada Villamagua y Carmen Alicia Argüello Cifuentes están en esa lista. Todos fueron recusados por los abogados de los acusados. En todos los casos, los pedidos fueron negados. Así, Juan Paredes pudo dictar la sentencia de la primera instancia. Ese personaje pretendió hacer creer que redactó en 13 horas 156 páginas que recogían los 37 cuerpos del proceso por injuria calumniosa pedido por Correa contra el Universo. Pero ese personaje sigue en la función judicial. ¿De qué probidad se puede hablar en su caso? ¿Y así ha administrado justicia y sigue haciéndolo? Él fue una pieza de esa justicia manipulada y al servicio del correísmo que luego, desde enero de 2013, aceptó Gustavo Yalc como presidente del Consejo de la Judicatura. Paredes condenó a los directivos del Universo y a Emilio Palacio a 3 años de cárcel y a que le paguen a Correa 30 millones de manera solidaria, 10 millones más para el Universo y los honorarios de los abogados de Correa. Total de la factura, 42 millones de dólares. Ese personaje fungía de juez y asumió todos los argumentos falaces de Correa. Admitió que la opinión de Palacio era una injuria calumniosa, llenó de virtudes al entonces presidente, concluyó que esa columna le había causado graves daños y perjuicios y que su demanda millonaria no tenía la intención del enriquecimiento, sino que era una justa valoración del daño emergente y el lucro cesante ocasionados en su honor y su buena fama. La Corte Provincial negó el recurso de apelación. Por fortuna para la memoria, todas esas canalladas vuelven a la superficie gracias al fallo de la Corte Interamericana. ¿Cuántos Juan Paredes parió el correísmo? ¿En cuántos y en cuántas persecuciones y litigios usaron delincuentes disfrazados de jueces? En el caso del Universo, algún dinero tendrán que pagar, muy poco, y siguen ahí, administrando justicia y enlodando una función que sigue dirigida por una correísta tapiñada, María del Carmen Maldonado. José Hernández, 4 Pelagatos. No solo sobrevivir, artículo de León Roldós publicado en Diario El Universo. La proximidad de fin del año 2021 y el principio del año 2022, aun cuando solo sea el paso de la medianoche del 31 de diciembre al inicio del 1 de enero y se piense que posiblemente poco pueda cambiar como quisiéramos y que quizás casi todo va a seguir siendo lo mismo, debe motivarnos a reflexiones sobre lo que debemos hacer, en singular y en plural, para que en el tiempo que siga se fortalezcan valores y se disminuyan riesgos y peligros en lo personal, en lo familiar y lo colectivo. Debemos tener expectativas
Claro que sí, siempre se podrá pensar y actuar para que las cosas sean mejores. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué recursos se podrá contar? ¿Cómo acceder a estos? Lo que piense, anótelo y haga el seguimiento, no desfallezca. Al futuro no solo hay que esperarlo, hay que forjarlo. No hacerlo puede condenar a la amargura, a la desesperanza, con el riesgo de que una manera de huir de la realidad sea caer en el mundo de los vicios, drogas u otros. Primero, siempre debe ser la salud individual y la familiar. La pandemia universal de COVID-19 ha llevado a modificar las condiciones de vida en todo el mundo. Inmediato es tener conciencia de la necesidad de prevención frente al riesgo de contagio de COVID-19 en cualquiera de sus variantes. Prevención por la salud de la propia persona y por la de otras, familiares o no, porque una persona puede ser portadora y contagiar la enfermedad aun cuando sea asintomática. Y hay otras patologías y el riesgo de lesiones. Siempre demos el auxilio a quienes lo requieran y este debe ser oportuno. Es esencial tener presente que nuestra vida siempre tendrá entornos y que debemos considerarlos para avanzar y superarnos. Esos entornos van desde la familia, los colectivos en que participemos, el plantel donde se estudia, el centro, el espacio de trabajo, cualquiera que sea nuestro oficio o la tarea que debemos cumplir, el barrio en que vivimos, la ciudad, el país. Los seres egocéntricos que piensan que los demás deben estar a su servicio y que se limitan a privilegiar lo que es para sí, no son positivos, ni con ellos mismos, porque se envenenan de soberbia y petulancia. En los colectivos generan reacciones y desprecios. Siempre piense cuánto bien puede hacer a otros, porque en lo que actúa así se fortalecerá su espíritu. Además, tenga la seguridad, será correspondido. Para nada debe confundirse ser humilde con humillarse. Lo primero implica escuchar los puntos de vista de los otros, reflexionar, no asumir que siempre se debe tener la razón. Por ello debe corregir o rectificar cuando corresponda hacerlo. Lo segundo es arrastrarse, someterse, a riesgo de que lo consideren una lombriz o quizás una piltrafa. Todo el que ejerce una función pública o presta un servicio público debe pensar que así como podría entenderse que tiene una parcela de poder mayor o menor para actuar o decidir, más pronto de lo que puede imaginarse estará del otro lado, demandando actuaciones o que se le preste un servicio. Converse, sume, aporte, en las coincidencias y en el quehacer se avanza, traslade y reciba amor, amistad, solidaridad y respeto. Artículo de León Roldós publicado en Diario El Universo. El embajador y las visas. Mauricio Gándara, El Universo. El embajador de Estados Unidos ha formulado verdaderas acusaciones en contra de varios generales a los que su país ha retirado sus visas. Ha hablado de la existencia de narcogenerales. Que un diplomático haya formulado tan graves declaraciones a la prensa significa que son muy meditadas y realizadas con consentimiento de su gobierno. Esas declaraciones tenían el propósito de hacer públicos hechos ya realizados para alcanzar objetivos no logrados con la información directa, reservada, entregada a las autoridades ecuatorianas responsables de la institución policial. Esto se corrobora con la tímida solicitud de las autoridades locales al embajador para que les proporcione toda la información que posea. No le ha pedido explicaciones, que yo conozca, el Ministerio de Relaciones Exteriores por el inusual pronunciamiento público. La decisión sobre cancelación de visas es discrecional y soberana, por supuesto. Es una potestad del gobierno de los Estados Unidos. La ciudadanía ha considerado positiva la revelación del embajador y verdaderamente lo será si da lugar a una investigación profunda que conduzca a una depuración concienzuda que fortalezca a la institución policial, libre de sospecha a los uniformados honrados y tranquilice a los ecuatorianos. Podemos suponer que sí hubo una cierta coordinación
entre la embajada y el Ministerio de Gobierno porque este no había ascendido al grado superior a los generales que posteriormente reclamaron judicialmente por ello y obtuvieron su reingreso a la institución. Fue con posterioridad que el embajador contó que les había sido retirada la visa de los Estados Unidos. Este caso es muy distinto al de la expulsión del embajador estadounidense por el gobierno de Correa hace unos años, cuando por la divulgación por parte de Assange de los llamados Wikileaks, se conoció que la embajadora, en nota reservada interna dirigida a su gobierno, había señalado que existían hechos de corrupción en el gobierno de Correa. Lo que ocurre ahora no es por la filtración de un documento, sino por una pública declaración del embajador estadounidense que constituye casi una acusación en contra de los oficiales generales a los que se les retiró la visa. Les corresponde a la Cancillería y al Ministerio de Gobierno solicitar formalmente a la Embajada de los Estados Unidos proporcionar una información completa que permita realizar una investigación profunda para establecer si los supuestos actos de corrupción lo son en verdad y si se limitan a los generales cuyas visas han sido retiradas o si hay prácticas corruptas en los niveles jerárquicamente inferiores. La Embajada de Estados Unidos ha producido un remesón de consecuencias imprevisibles y, moralmente, le corresponde entregar toda la información que tenga con nombres al gobierno ecuatoriano para que éste pueda realizar correctivos y demandar a la Fiscalía la investigación de los hechos e iniciar las acciones legales pertinentes. La Fiscalía ya debería haber iniciado las investigaciones correspondientes. Grave responsabilidad también la de la jueza que resolvió la reincorporación de los generales concediendo un recurso de protección creado por la Constitución de Montecristi que tantos inconvenientes ha creado. Hay que llegar a la verdad, que si no es completa, no es verdad. Mauricio Gándara, El Universo. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.